Recuerdo cuando yo era pequeño, am, mi papá era mecánico, ¿no? Y entonces yo desde muy pequeño comencé a ayudarle a mi papá en el asunto de la mecánica. Ya saben, como todo niño, disculpen ustedes, déjenme arreglo el maquillaje, que se me recorrió un poquito el delineador. No se crean. Pero sí, estaba recordando esa vez cuando trabajando con mi papá, uno de los trabajos que a él le gustaban hacer más era el reconstruir motores de carros, ¿no? Hace 30 años de eso, y obviamente en aquel tiempo el reconstruir un motor completo era una tarea muy particular, y mi papá le gustaba mucho hacer ese overhaul, le decía él, a los motores de los carros, y el proceso consistía en desarmar todo el carro y particularmente una parte donde van, los que saben de mecánica entenderán, donde van los pistones, ¿verdad? Y hay unos metales abajo de los pistones. Esa parte era una parte muy técnica que a él le gustaba hacer con mucho cuidado, y me permitía siempre que le ayudara, no importa cuál fuera la situación, siempre me permitía que estuviera con él y le ayudara. Y en esa ocasión me recuerdo, estábamos en Tijuana, en la casa de mi hermano, y estábamos reconstruyendo uno de estos motores. Después de que él me dijo que pusiera los metales en el pistón, en la parte de abajo del pistón, en las bielas creo que le llamaban, cómo es la cosa, los que saben de mecánica se van a acordar. Yo los puse, pero en mi mente, yo tendría quizá unos 12, 13 años, en mi mente no recuerdo haberme fijado bien cómo los puse, y recuerdo una ola de temor cuando se me ocurrió pensar que tal vez los había puesto al revés, porque hay una posibilidad, creía yo en ese momento, de ponerlos al revés, y si los ponías al revés, obviamente todo el trabajo se echaba a perder. El problema es que una vez que estaba armado todo el motor, ¿cómo saber si habías hecho mal ese trabajo, no? Y después de que el trabajo se había terminado, debatí conmigo mismo durante varias horas para decirle a mi papá que lo que creía yo haber puesto los metales de los pistones al revés. Me recuerdo que lo vi bajando de las escaleras del segundo piso, y me acerqué a él y le dije: apá, creo que puse los metales al revés. Y yo muy preocupado, muy consternado en mi corazón por lo que había hecho, por el error que había, cometido. Y me acuerdo que volteó a verme y me dio una gran sonrisa y me dijo: no te preocupes, todo en esta vida tiene arreglo. Y ustedes no van a creer, o tal vez lo van a creer porque no lo han experimentado, la inmensa paz que sentí en ese momento cuando mi papá me dijo: no te preocupes, todo en esta vida tiene solución. Y de repente esa preocupación que yo tenía, esa ansiedad que sentía, de repente se esfumó ante la confianza de que mi padre era uno de los, según la gente en el barrio, uno de los mejores mecánicos que habían conocido. Y de repente por su manera como me lo dijo, todo ese temor que yo tenía me dio una gran confianza de que las cosas iban a estar bien y de que yo podía continuar ayudándole con las cosas que eran tan importantes. En mi mente de niño pensaba que a lo mejor ya no me iba a querer que le ayudara, pero de repente estaba yo de regreso en el juego, y mi papá me estaba permitiendo ayudarle, pero ahora con mucho más confianza. Y estoy seguro que usted se ha sentido de alguna forma con esa increíble paz a veces, ¿no? Qué hermoso se siente esa confianza, qué hermoso se siente esa paz, y cómo la anhelamos cuando no la tenemos. Cómo anhelamos esa paz cuando no llega a nuestros corazones. Cómo quisiéramos tener siempre paz. Cómo quisiéramos que nuestros corazones no estuvieran atribulados, que nuestras vidas no estuvieran cansadas o llenas de dificultades, que hubiera paz en nosotros todo el tiempo. ¿Cómo nos gustaría no tener que preocuparnos por las cosas de la vida, y no tener que enojarnos tanto, y no tener que ser impacientes, y no tener que pedir tantas veces perdón por el mismo pecado que hemos cometido, que nos trae tanta culpabilidad, o por la misma actitud, o por los mismos errores? Y quisiéramos experimentar esa paz todo el tiempo, pero nos damos cuenta, desafortunadamente, que perdemos la paz en nuestras vidas. Yo no sé usted, pero yo en mi propia vida puedo experimentarlo constantemente. Esa pérdida de la paz en mí, y lo que me produce en mi corazón
darme cuenta que de repente estoy muy preocupado por cosas, estoy un poco nervioso, estoy ansioso y esa paz se me ha esfumado de las manos. Y hoy, en nuestra cuarta semana de resurrección, porque hoy es la cuarta semana de la resurrección, ya van muchos días en que Jesús está apareciendo a sus discípulos. Hoy vamos a hablar acerca de ese pasaje donde Jesús le promete a sus discípulos esa paz que se les había escapado por un momento de sus manos, esa paz que habían dejado ir por las preocupaciones, por el temor, por la angustia, esa paz que tuvieron cuando el Señor estaba con ellos y les decía: todo va a estar bien, pero ahora de repente el Señor no está y la paz se ha ido de sus vidas y en lugar de ello hay temor y hay dolor y hay angustia. Esa es la palabra que vamos a ver en esta mañana. En Lucas capítulo 24, donde hemos estado las últimas 3-4 semanas, los voy a invitar que vayan una vez más a ese pasaje de Lucas capítulo 24, pero esta vez comenzando en los versículos 36 al 39. Ahora recuerden, para nosotros han pasado 4 semanas, este texto todavía es el domingo de resurrección, es la tarde después de que Cristo resucitó, es decir, en la mañana muy temprano el Señor había resucitado, se había aparecido en el camino, vimos la semana pasada a 2 que iban de camino a la aldea de Emaús, y ahora inmediatamente después de eso, esos 2 discípulos habían llegado con los otros que estaban ahí congregados en una casa. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, el pasaje paralelo dice que estaban ellos encerrados por temor a los judíos. Y en el versículo 36 dice que ellos estaban todavía hablando de esto. Es decir, ellos, los discípulos y los 2 que habían venido, que habían visto a Jesús, estaban hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se les puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Y aterrorizados ellos creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les dijo Jesús. ¿Por qué les vienen tantas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así es que tomó el pescado y se lo comió delante de ellos. Y habló con ellos diciéndoles: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora recordamos que los discípulos están en la misma tarde después de la resurrección de Jesucristo. Están encerrados, dice en Juan 20, a causa del temor a los judíos. Han cerrado las puertas, no hay manera de que nadie los encuentre y que nadie entre. Y de repente el Señor Jesucristo se manifiesta en medio de ellos con estas hermosas palabras: paz a vosotros. Y se aterrorizan porque creen que vieron un espíritu. Y el Señor les pregunta: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen dudas? Les dice: yo soy el que está con ustedes. Después los invita a tocarlo, les muestra sus heridas. Ellos todavía no terminan de creerlo y les pide que le den algo de comer. Así es que los discípulos, como leímos, le ofrecen un pescado asado. Y después de eso, el pasaje termina diciendo que Jesús les abre los ojos para que vean todo lo que las Escrituras enseñaban acerca del Mesías. Ahora, con esto Jesús está haciendo 3 cosas muy importantes que yo quiero recalcarles esta mañana. Acuérdense que Jesús viene a sus discípulos para reafirmarles su fe, para dejarles saber que Él ha vencido la muerte y que ellos pueden seguir teniendo confianza en Cristo porque ha vencido al pecado, a la muerte, a Satanás y sus huestes. Pero como ellos en este momento están atemorizados, no creen, no saben lo que está ocurriendo, y con mucha razón Jesús viene a ellos como viene a nosotros cuando con mucha razón estamos atemorizados y tristes y adoloridos, y el Señor viene a nosotros para reafirmar nuestra fe. Y hay 3 cosas que ocurren ahí muy importantes. La primera de ellas es que Jesucristo los convence de su identidad. ¿Se dan cuenta que les dice, cuando ellos creen que están viendo un fantasma, les dice: yo soy yo? Jesús utiliza siempre esta frase tan personal hacia sus discípulos. Recuerdan cuando están en el mar, en la tormenta, y Jesús viene caminando a ellos, y también creyeron que era un fantasma. Estos discípulos tenían una mala teología. Porque creían en los fantasmas. La Biblia no enseña absolutamente nada de eso, pero ellos creían en los espíritus, en los fantasmas. Y entonces cuando Él venía en la tormenta también les dijo: no tengan miedo, yo soy.
los convence de la realidad de su identidad. Este es el Maestro, este es Jesús, este soy yo quien ha andado caminando con ustedes por más de 3 años. Soy yo, véanme. Los convence de su identidad. No es alguien más que se está haciendo pasar por Jesús. No es otro maestro que ha venido a reemplazar a Cristo. Es el mismo Señor, pero ahora con un cuerpo glorificado y de poder. Yo soy el que está con ustedes. Segundo, los convence de la realidad de su cuerpo. Les dice, tóquenme y vean. Me recordó el salmo donde dice, vengan y prueben que la bondad del Señor es para siempre. Y el Señor dice, vengan, tóquenme. ¿Se acuerdan? Esa misma mañana le había dicho a María, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre, pero algún misterio había ocurrido ahí. Y ahora Jesús les dice a sus discípulos, vengan, tóquenme. ¿Se dan cuenta de lo que el Señor está haciendo al convencerlos de la realidad de su cuerpo? Pero no solamente eso, no solamente los convence de que Él ha resucitado, de que no es un fantasma, de que no es una aparición, que Él es mismo en su cuerpo glorificado. No solamente eso. El toque del ser humano es una cosa tan hermosa. La gente más en mayor soledad siempre anhela que alguien los toque, que alguien les dé la mano, que alguien se atreva a tocarlos cuando nadie más quiere tocarlos. Jesús era experto en tocar a los intocables. Tocaba a los leprosos, tocaba a los inmundos, tocaba a los endemoniados, tocaba a los que nadie quería tocar. El Señor Jesús es experto en tocar a los intocables. Por eso me ha tocado a mí. Y por eso te ha tocado a ti también. Los intocables del mundo hemos sido tocados por Cristo. Y ahora Él dice, vengan, tóquenme, déjenme convencerlos de la realidad de mi presencia. Pero no solamente eso. En este pasaje el Señor los convence de su amor. Les dice, denme de comer. ¿Y por qué digo que los convence de su amor? Porque imagínense ustedes cómo se sentirían estos que lo han traicionado. Aquellos que lo abandonaron y lo dejaron solo en los momentos más difíciles, los que corrieron a esconderse, los que le negaron en la fogata, los que dijeron que no le conocían, los que salieron corriendo desnudos como Marcos, los que dijeron que nunca conocieron a tal hombre. ¿Cómo se sintieron de culpables después de la muerte del Señor? Y cómo se sintieron tal vez de atemorizados después de verle enfrente de ellos. Y el Señor dice, déjenme comer con ustedes, no solo para demostrarles la realidad de mi presencia y de mi cuerpo, pero también para demostrarles la realidad de mi amor. Voy a comer con ustedes. Voy a mostrarles la verdadera comunión y el verdadero amor, pidiéndoles que me den lo más esencial que un ser humano necesita, que es la comida y la compañía. Qué hermoso que el Señor nos remarca y nos recuerda su identidad, su presencia y su amor en este pasaje. Pero el punto donde quiero llegar es un poquito distinto. Es el saludo de que Jesús les da a los discípulos. Paz a vosotros. En Juan, el Señor Jesucristo les da este saludo en 2 diferentes ocasiones. Paz a vosotros. Este saludo, paz a vosotros, es la forma de los judíos de saludarse. Es la forma hebrea de saludarse. Es el shalom. Venir ante ellos y decirles shalom, no solamente es decir paz a ustedes en el lenguaje en español y en ningún otro lenguaje, estoy seguro, existe una palabra que pueda traducir perfectamente esta palabra shalom. Tenemos que usarla a veces en el idioma original, porque la palabra shalom no solamente significa paz, significa este concepto que representa la vida plena, la bendición, la justicia, el favor de Dios para su pueblo. Escuchen bien esto, cuando Jesús los saluda con la bendición, la vida, la justicia, el favor, la misericordia amorosa de Dios, y les dice que la bendición, la vida, la justicia, la misericordia amorosa de Dios sea con ustedes. Qué hermoso saludo, qué increíble saludo. Pero piensen por un momento, imagínense un saludo como ese en medio de la situación en la que estaban los discípulos en ese momento. ¿Cómo espera Jesús que tengamos shalom cuando tan poco alrededor nuestro refleja la bendición y la justicia y la misericordia de Dios? Hasta ese momento, cuando el Señor les dice paz a ustedes, no saben que Él es el Señor. ¿Cómo reciben ese saludo cuando alguien les dice paz a ustedes, que el favor de Dios sea con ustedes, cuando estamos en un lugar donde tal vez ni siquiera podemos ver la paz y la justicia y el amor de Dios? La verdad es esta:
Y usted y yo lo sabemos perfectamente. Es muy fácil que las circunstancias que nos rodean nos roben la posibilidad de experimentar la paz de Dios. Y este conflicto no está limitado a los cristianos. No crea usted que solamente los cristianos perdemos la paz, o solamente los que no son cristianos pierden la paz. En algún momento de nuestra vida, todos nosotros, cristianos o no cristianos, religiosos o no religiosos, ateos y no ateos, en algún momento decimos: ¿cómo es posible que Dios pueda estar en control del mundo? ¿Cómo es posible que Dios pueda ser soberano? ¿Cómo es posible que Dios sea bueno? ¿Cómo es posible que la Biblia dice que Dios nos ama cuando nos sentimos tan oprimidos por las circunstancias? ¿Cómo Jesús puede decirme shalom cuando el shalom no está a mi alcance? Y la paz parece eludirnos en momentos de prueba. La paz parece esconderse de nosotros en momentos de prueba. Y tal vez usted esté pensando en este momento: ¿sabes qué? Yo no tengo muchos problemas. La verdad, las cosas no están tan mal en mi casa. Hay trabajo, hay comida, hay un poco de salud, o hay mucha salud. Sin embargo, me siento mal. Me siento inquieto. Algo me hace falta. Alguna cosa no está bien con mi vida, a pesar de que no tengo dificultades. Mi familia no está en problemas, tengo trabajo, pero hay algo que me inquieta en mi corazón. Si usted se está sintiendo así, si usted se está sintiendo de esa manera, es probable que esté experimentando la ausencia de la verdadera paz. Y el problema es que pensamos nosotros que la paz es únicamente la ausencia de los conflictos. Pensamos que la paz es no tener problemas o no tener pruebas o es no tener dificultades. Creemos que la paz tiene que ver con que no haya pleitos en el hogar, con que no haya situaciones difíciles, pero no. La falta de verdadera paz no solo es el hecho de que no haya problemas en nuestras vidas, no solo es el hecho de que no haya pruebas, no solo el hecho de que no haya dificultades. Muchos de ustedes, muchos de nosotros no estamos experimentando ninguna prueba física, pero nuestro corazón está intranquilo, está insatisfecho, está ansioso, porque la ausencia de la verdadera paz es en realidad la manifestación del temor y las dudas en nuestra vida. ¿Por qué se asustan tanto?, les dice el Señor. ¿Por qué les vienen las dudas? La pérdida de la paz es la ausencia del gozo. La pérdida de la paz es la ausencia del gozo. Y miren, es cierto, no hay nada que refleje más la ausencia de la paz como la pérdida de nuestro gozo. De repente ya no disfrutamos de las cosas buenas. Vivimos preocupados por pequeñeces. La ansiedad nos quita el sueño. Desesperamos por lo que hemos perdido y nos preocupamos por lo que no tenemos y podremos recuperar. Nos lamentamos porque no podremos perseguirlo más adelante. ¿Y saben cómo es eso? ¿Saben cómo yo sé eso? Porque me pasa a mí. Me pasa a mí todo el tiempo. Pero también lo sé porque en el versículo 41 dice que cuando ellos comenzaron a darse cuenta que realmente era Jesús, lo primero que pasó es que su corazón se llenó de gozo. Lo primero que experimentaron con la paz no fue un cambio de su situación, sino un cambio de su corazón. El gozo regresó a sus corazones. Déjenme repetir esto. Lo primero que experimentaron ellos no fue un cambio de su situación, fue un cambio en su corazón. Hasta este momento los discípulos están escondidos, atemorizados, tienen dudas, no saben lo que va a ocurrir. Pero tan pronto como se dan cuenta que Cristo ha resucitado, algo cambia. A ver, pero pensemos una vez más. La situación no cambia. Las amenazas de los judíos no cambian. Las dificultades que hayan tenido no cambian. La situación no cambia. Nada ha cambiado excepto que Cristo está en medio de ellos. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hace toda la diferencia en nuestras vidas. Eso, mis queridos hermanos y hermanas, es lo que hace toda la diferencia en el mundo. Muchas veces pensamos que la paz es la ausencia del conflicto y de las pruebas. Pensamos que es la resolución de las dudas y la victoria sobre el temor. Sin embargo, la verdadera paz no es la ausencia del temor o de las dudas, sino la presencia de Cristo en nosotros. Escuchen bien esto. No es la ausencia del temor o de los problemas, sino la certeza de la presencia de Cristo en nuestras vidas. El shalom de Dios se llama Jesús.
El shalom de Dios se llama Jesús. Cuando Cristo está presente, el temor y la duda se convierten en gozo y en asombro. La tristeza se convierte en alegría, el lamento en alabanza, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque Cristo está con nosotros. Déjeme decirlo otra vez, no porque las circunstancias han cambiado, sino porque Cristo está en nosotros. La verdadera paz no se encuentra en las circunstancias, sino en la presencia de Cristo. Pensamos que para tener paz necesitamos nuestro trabajo de regreso, nuestra escuela de regreso, nuestra graduación de regreso, nuestras amistades de regreso, nuestro edificio de regreso, nuestras reuniones de regreso. Y tan importante como estas cosas sean, realmente no nos dan paz. La paz es una persona. La paz es una persona. Dice los siguientes versículos que el Señor Jesucristo les abre los ojos para que comprendan que en Él se cumple la promesa de Dios de traer paz a esta humanidad quebrantada. ¿Recuerdan los ángeles en el día del nacimiento de Jesús? Sí, lo recordamos siempre durante la Navidad, pero casi nunca en otros tiempos. Pero es una proclamación hermosa. Paz a los hombres. Paz a los hombres y buena voluntad a la humanidad. La anunciación de que Cristo ha venido es una anunciación de paz. Él es el príncipe de paz. Eso es lo que la Escritura dice en el pasado. Desde el principio el ser humano ha estado en conflicto consigo mismo. En el huerto del Edén el ser humano deseó lo prohibido porque estaba en conflicto consigo mismo y terminó estando en conflicto con Dios y en conflicto con las personas que lo rodeaban. Y Cristo es la paz para ese conflicto. La humanidad entró en conflicto en el tiempo de Noé y casi se destruyen completamente, y Dios tuvo que darles un arca provisional donde encontraran paz en medio del diluvio. Y por todas las páginas de la historia vemos una y otra vez que el hombre ha estado en conflicto, en temor, en dudas, porque no ha reconocido a Dios como su Señor. Y no fue hasta aquella gloriosa madrugada, o quién sabe a qué hora sería, cuando los ángeles anunciaron, si era la madrugada, dice la Escritura, cuando los ángeles anunciaron, proclamaron desde el cielo paz a los hombres. Lo dilatado de su imperio, dice Isaías, y la paz no tendrá límite. Así dice el profeta, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Y llamará su nombre, también dice Isaías, y llamará su nombre admirable, poderoso, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La historia de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sirve para que sepamos que durante miles y miles de años hemos estado persiguiendo la paz que abandonamos en el huerto del Edén. La paz que no tenemos para con Dios y para con otros y para con nosotros mismos. Y hemos luchado por conseguirla. Y hemos hecho guerras para conseguirla. Y nos hemos peleado con nosotros mismos para conseguirlas. Cristo es nuestra paz. Y si recibes y crees en el Evangelio, tendrás a Cristo que es vuestra paz. Cristo que es vuestra paz. Si la muerte de Jesús trajo caos a la vida de los discípulos, su resurrección ha traído la paz. Ahora tenemos la certeza que nada puede separarnos de su presencia, como el apóstol Pablo, hablando acerca del amor de Dios, dice: ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o desnudez o peligro o espada. Estoy convencido, dice, que ninguna de estas cosas puede separarnos del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios manifestado a nosotros a través de Cristo, quien es nuestra paz. Y ahora tenemos la certeza de que ni siquiera algo tan horrible como la muerte, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, puede separarnos de la presencia de Cristo. Él vive. Él vive. Él vive. En los últimos versículos del 44 al 48 les explica que, contrario a lo que ellos creían, el Mesías tenía que sufrir, no porque el Mesías no pudiera evitar los sufrimientos, sino para demostrarnos que es a través de los sufrimientos y la prueba que el Señor nos garantiza su presencia. A pesar de esas cosas y por esas cosas, Cristo venció
con su muerte y su resurrección. Y nos garantiza en el versículo 49 la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que Cristo está vivo, que ha resucitado? ¿Cómo sabemos que el Señor está con nosotros? Por el Espíritu que nos ha dado. Por su Espíritu hemos sido adoptados en su reino. Por su Espíritu Él es nuestro Padre. Por su Espíritu accedemos a la presencia del Señor. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, la paz, la verdadera paz, no está basada en la ausencia de las pruebas o del temor, sino en la presencia de Cristo, quien por su resurrección nos da la plena certeza que Él estará con nosotros siempre como la fuente de la paz verdadera. La resurrección de Jesucristo nos da la certeza de su presencia, y su presencia, no la ausencia de las pruebas o del temor, es nuestra paz. Cristo mismo es nuestra paz. Voy a invitar a mi hermano Mike que venga en esta mañana y nos dé unas últimas palabras antes de terminar nuestro servicio. Pero antes de que Él venga, quiero animarles una vez más, y estoy seguro que Él les va a animar también, a que si no han recibido a Cristo, quien es vuestra paz, hoy abran su corazón para recibir al Señor Jesucristo. Si estás ansioso, si estás cansado, si estás débil, si estás enfermo, si estás en dificultades, recuerda esto: la paz no va a llegar cuando esas cosas se vayan. La paz va a llegar cuando Cristo llegue a tu vida. Mike,